Apocalipsis capítulo 21. Entonces, estamos, como digo, estamos llegando hacia el final del libro de Apocalipsis. Ya todo terminó. Por fin ya llega el momento de la tranquilidad y de la paz después de todas las circunstancias tan difíciles por las que ha atravesado el planeta Tierra y la humanidad durante el tiempo de la tribulación. La larga trayectoria, el largo proceso para limpiar el mundo y a la humanidad por completo del pecado y de la maldad, ese proceso por fin llega a su fin. La semana pasada, o la semana antepasada, mejor dicho, en la sesión anterior, vimos que después de ese proceso, o de ese tiempo de 7 años de tribulación y el reino del anticristo aquí en la tierra, por fin al final vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez, tal como lo había prometido. Y nuestro Señor Jesucristo vino con sus santos y con sus ángeles e instauró el reino milenial, un reino milenario de Dios sobre la tierra, un reino de 1000 años sobre la tierra, donde Jesucristo reinó con verdadera justicia, con verdadera paz, con equidad, con las condiciones paradisíacas que el planeta tenía originalmente. La tierra fue repoblada por aquellos que pasaron el juicio a las naciones y se reprodujeron durante esos 1000 años. También sabemos que durante esos 1000 años Satanás fue apresado y que fue puesto en el abismo, en el corazón de la tierra, que estuvo preso por 1000 años, y entonces la tierra recuperó las condiciones paradisíacas que había tenido en el jardín del Edén. El mundo tal como siempre debió ser, para la gloria de Dios y para el disfrute de los seres humanos por 1000 años enteros. Y eso es descrito en el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero al terminar los 1000 años, fue necesario que Satanás sea soltado por un breve tiempo y salió a engañar a las naciones, a todas esas nuevas generaciones de seres humanos que se habían reproducido sobre la tierra, y armó una gran revuelta mundial, una revuelta final. Y todos aquellos que fueron engañados, millones de seres humanos, se reunieron y fueron a atacar la ciudad de Jerusalén en una última insurrección y ataque en contra de Jesús, en contra de Dios y en contra de los santos, en contra del pueblo de Dios. Entonces, conforme a lo que leímos, cayó fuego del cielo, fueron destruidos por completo y Satanás fue arrojado al lago de fuego y de azufre, donde 1000 años antes ya habían sido arrojados el anticristo y su falso profeta. Luego de eso vino el juicio final, y en el juicio final todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Y así, después de esa última purga en la historia de la humanidad, entramos luego a una nueva etapa que se conoce como el estado eterno. Entonces vamos ya propiamente a Apocalipsis capítulo 21 y empecemos a leer. Entonces habla el apóstol Juan y dice, Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En algún momento, desde la captura final de Satanás, en que es arrojado al infierno, y la destrucción del último acto de rebeldía en contra de Dios, y en el tiempo en que ya iba a empezar el juicio final, lo que vimos al final del capítulo 20, en algún momento los cielos y la tierra físicos, tal como lo conocemos, el universo físico, tal como lo conocemos, es decir, tradicionalmente el planeta Tierra, con el Sol, con la Luna, con los demás planetas y las demás constelaciones, los demás sistemas planetarios que forman la galaxia y las demás galaxias, el universo físico, tal como lo conocemos, desaparecerán. El mecanismo por el cual desaparezca no lo sabemos con exactitud, pero sea quizás una especie de explosión nuclear masiva, de explosión atómica masiva, conforme lo que describe después el apóstol Pedro, que lo vamos a leer ahorita en un momentito. Pero Jesucristo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, es un hecho, Jesucristo lo ha dicho, el cielo y la tierra pasarán. Y Pedro lo corrobora en 2 de Pedro capítulo 3. Voy a leer una amplia parte de este texto que nos ayuda a entender lo que ha sucedido. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 14.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En una mala interpretación bíblica y mezclando escrituras de los Salmos y Eclesiastés con las profecías de los últimos tiempos, hay sectas o grupos religiosos que enseñan que las personas que son salvas no van a ir al cielo, sino que van a vivir para siempre en un paraíso terrenal, aquí en la tierra. Y están confundiendo el tiempo del milenio, como si el tiempo del milenio, esos 1000 años de Jesucristo reinando en condiciones paradisíacas acá sobre la tierra, como si ese tiempo fuera eterno aquí en la tierra. Pero vemos por la explicación de Apocalipsis y por la explicación de Jesús y por la explicación de Pedro que esas condiciones paradisíacas van a ser trasladadas, porque después del juicio final la tierra y los cielos, tal como los conocemos físicos, van a desaparecer. Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, mas mi palabra no pasará. Este sí será realmente, literalmente, el fin del mundo. El famoso fin del mundo del que todo el mundo habla, cuando desde tiempo atrás, en novelas de ciencia ficción, de repente desde hace 200 años atrás, o en profecías más antiguas, desde las profecías de los mayas, hablaban acerca del fin del mundo y de la destrucción del mundo, y hasta la actualidad. ¿Cuándo será el fin del mundo? Y la gente preocupada que el fin del mundo, va a venir un asteroide y va a ser el fin del mundo. Bueno, nosotros sabemos con absoluta certeza y completa seguridad que no va a haber fin del mundo, por lo menos hasta después de que pasen los 7 años de tribulación y del reino del anticristo acá en la tierra, o sea, después del rapto de la iglesia, 7 años de tribulación y del reino del anticristo, segunda venida de Jesucristo, y luego 1000 años de reino terrenal, 1000 años de reino literal de Jesucristo aquí en la tierra, en su segunda venida. Entonces, no va a haber fin del mundo, por lo menos hasta que pasen 1007 años, o 7 años más 1000 años. Después de esos 7 años y de esos 1000 años, sí, después del juicio final, sí, se fundirá todo el mundo físico tal como lo conocemos. Entonces, Juan menciona esto. Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y ahora el versículo 2, continúa Juan haciendo una descripción acerca de lo que ve, y dice el apóstol Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Como vamos a ver en un momento, la nueva Jerusalén es un lugar para que habite el pueblo de Dios, aquellos seres humanos redimidos cuyos nombres sí están escritos en el libro de la vida. Y acá se inicia el tiempo
del estado eterno. La población salvada, todos los santos, todos los que fueron salvos durante toda la historia de la humanidad, los redimidos, aquellos que regresaron con Cristo para gobernar el mundo, más los que fueron salvados durante el tiempo de la tribulación y que ingresaron al reino milenial para repoblar la tierra, y aquellos que hacia el final del reino milenial no se rebelaron en contra de Cristo, todos aquellos redimidos somos los que seremos trasladados de este mundo físico que ya no va a existir más, a el reino espiritual, al estado eterno de Dios, y baja y desciende la nueva Jerusalén, y todos los redimidos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida habitarán allí. Es importante mencionar que la nueva Jerusalén es un lugar porque también hay grupos religiosos o sectas que dicen que la nueva Jerusalén es la esposa de Dios, porque dicen: vi descender del cielo de Dios a la nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y juntando este versículo con otro versículo que se encuentra en Gálatas, escrito por el apóstol Pablo, hacen una doctrina completamente disparatada. Es la doctrina de que la nueva Jerusalén es la esposa de Dios Padre y que por lo tanto es la diosa madre o Dios Madre. Dicen en estos grupos religiosos, se llama la Iglesia de Dios, y creen que existe Dios Padre y Dios Madre, y que esta Dios Madre es esta Jerusalén descrita, y se basan también en Gálatas capítulo 4, versículo 26, cuando el apóstol Pablo dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y cuando habla de Pablo, el apóstol Pablo, de la Jerusalén de arriba, de la Jerusalén celestial, que es madre de todos nosotros, se está refiriendo a un sentido de ciudadanía, como por ejemplo en Latinoamérica, todos los países que fueron conquistados por el Imperio Español hace 500 años atrás, y que experimentamos la conquista, el virreinato y luego la independencia, y que somos naciones que tenemos muchas cosas en común, y que tenemos cosas en común con España, y entre ellas los apellidos y el idioma, y por costumbre se le dice a España la madre patria. Pero porque España sea la madre patria no significa que España sea mi mamá literal. Es una forma de referirse a muchos aspectos de características de los pueblos que hemos recibido de España, aunque también tenemos nuestras características propias de los pueblos originarios de nuestras tierras. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, no está haciendo ninguna referencia a una diosa esposa de Dios Padre. Es una teoría, una doctrina, una enseñanza completamente disparatada. Pero entonces desciende esta nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido, para que todos los redimidos habiten allí, aunque hay muchísimas, infinitas cosas que nosotros nos quedamos cortos en saber cómo va a ser, en donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad, y donde Dios nos va a dar muchas cosas para hacer, porque tenemos toda la eternidad. Imagínense, eso es después del milenio. Ya vamos a haber estado acá en la tierra reinando con Jesucristo, con nuestro Señor Jesús, nuestro precioso Señor Jesús, a quien anhelamos ver y con quien anhelamos estar. Vamos a estar reinando con Él 1000 años acá en la tierra, y después de esos 1000 años todo acá termina y nos vamos a continuar allí en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:3, continúa el apóstol Juan diciendo: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La presencia de nuestro Dios de manera personal con nosotros, con su pueblo. Dice el versículo 4, y este es un versículo muy lindo, lleno de esperanza para nosotros: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya es el estado eterno,
ya es el descanso eterno, es el disfrute eterno. Ya no va a haber nada que nos afecte para llorar, para sufrir, para sentir impotencia frente a las injusticias que experimentamos día a día, que hemos experimentado en estos días con respecto a la política, con respecto a los manejos de malas autoridades. También hay buenas autoridades, buenos médicos, malos médicos, negligencias médicas en las que nunca se logra hacer justicia, negligencias en todo sentido de la vida diaria, contradicciones, asaltos, maltratos, cosas horribles que experimentamos en esta vida humana afectada por el pecado. Todo aquello va a terminar. Nuestros ojos, nuestras lágrimas son enjugadas, Dios nos consuela y ya se acabó. Ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay clamor, ya no hay dolor. Todas las cosas pasaron. La comunión que tenemos con Dios ahora, actualmente, es real. Es una comunión espiritual. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Pero vivimos en la esperanza de un día ver su rostro, admirarlo personalmente. Y ese día pronto va a llegar. Él va a estar, nuestro Dios, personalmente con su pueblo. Viene ese tiempo tan anhelado, cuando ya no va a haber absolutamente nada que pueda causar ni sufrimiento ni dolor. Todo será completa alegría, completa paz y cosas inimaginables y maravillosas que el Señor tendrá preparadas para todos los que le aman. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Varias veces en el transcurso del libro hemos recibido esta certeza con respecto a lo que estamos leyendo y a lo que estamos estudiando. Las palabras puestas aquí, la palabra de Dios puesta aquí en esta revelación, en esta profecía, son palabras fieles y verdaderas. Es decir, todo esto es verdad y todo esto se va a cumplir inexorablemente. Nosotros como creyentes cristianos vivimos en la actualidad formando parte de una sociedad, formamos parte de la vida social, de la vida cotidiana, de la vida política, todo nos afecta, lo que sucede en las noticias, lo que sucede en los deportes, lo que sucede en la política, todo nos afecta. Y aún como creyentes cristianos muchas veces reaccionamos y hablamos acerca de cómo las cosas están así y recomendamos y decimos: este no debería salir, no deberíamos votar por tal, que qué va a pasar con el presidente de Estados Unidos, qué va a pasar con el mundo, la enfermedad del COVID, que la Organización Mundial de la Salud, que la conspiración por acá, y opinamos de una forma u otra. Pero hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, todo lo que dice Apocalipsis se va a cumplir. Todo va a venir en su momento. Entonces, sabiendo que todo se va a cumplir, nuestra posición, ¿qué significa? ¿Que por eso nos vamos a echar al abandono? No, de ninguna manera. Seguimos viviendo el día a día como si hoy nuestro Señor Jesús fuera a venir por nosotros. Hoy día queremos vivir para la gloria de Dios. Hoy día queremos vivir compartiendo el reino de Dios con tantas personas que aún lo necesitan, tantas personas que necesitan la misericordia de Dios, así como nosotros también la hemos recibido. Y así continuaremos todos los días que el Señor nos permita aquí sobre la tierra. Pronto Jesús viene por nosotros, sea que venga por el rapto, o sea que dentro de unos días, o dentro de unos meses, o dentro de unos años, ya toque el momento de nuestra partida. Sea como sea, tenemos que vivir plenamente con todo, pero plenamente en nuestro cristianismo, plenamente en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, opinemos lo que opinemos y votemos por quien votemos, todo lo que esté en Apocalipsis se va a cumplir. ¿Y qué significa? ¿Que por eso voy a votar mal o voy a votar irresponsablemente? No, obviamente que tengo que votar y elegir a las autoridades orando para que Dios me dé sabiduría y votando de acuerdo a mis convicciones cristianas y a mis convicciones morales. Tomando todas esas cosas en cuenta. Dicho sea de paso que estamos en una coyuntura política y efervescente en este tiempo, pero depende del criterio, por supuesto, de cada uno. Estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo: hecho está. Un tiempo antes, digamos 1000 años del milenio, 7 años de la tribulación,
2000 años, poco más o menos, del tiempo de la era de la iglesia, hace 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir una misión y la cumplió a cabalidad y completa. Vino a dar su vida en rescate por la humanidad y entregó su vida hasta la muerte. Y en el momento en que hizo todo lo que tenía que hacer, dijo: hecho está, todo está consumado, tetelestai, todo está cumplido, finiquitado. Él terminó lo que Dios le encargó hacer, y eso lo hizo en su primera venida. Luego, en su segunda venida, terminará de redimir el planeta que Satanás capturó por causa del pecado. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó con su sangre y ahora pronto vendrá a tomarlo. Pero ya después, en el estado eterno, cuando ya se termina completamente con el pecado y empieza cielos nuevos, tierra nueva, y todas las cosas son hechas nuevas y se acaba el dolor y las lágrimas, entonces el Señor nos dice: hecho está, ya terminó. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nuestro Señor Jesucristo es el principio y el fin, es el Dios eterno. Siempre existió, desde siempre existió y para siempre existirá. El título de la deidad, esta característica de la deidad, de ser eterno, la tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y recalco que Dios se manifiesta y su Hijo Jesucristo se manifiesta aquí como el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. El alfa y la omega son letras griegas. En el alfabeto griego, el alfa y la omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. ¿Por qué nuestro Señor quiso representar que Él es el Dios eterno con el alfabeto griego? Porque muchos pseudo-mesiánicos extremos dicen que toda la palabra de Dios se escribió en hebreo, incluso el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. Entonces, en ese sentido, Jesucristo tendría que ser el Aleph y el Tau, la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Pero Dios no quiso que fuera así, justamente para no caer en discusiones de alfabetos y en discusiones de idiomas, donde se hacen tantos problemas. Aquellos que quieren tomar ciertos puntos que no son importantes, no son de fondo para la fe cristiana. Nuestro Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, nos invita, dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todo lo que el Señor da es de gracia, gratuitamente. El costo, sí tuvo costo, pero lo pagó Él. Él pagó todo lo que se tenía que pagar para que nosotros pudiéramos disfrutar de vida eterna, para que podamos disfrutar de vida en abundancia, de una vida que tenga sentido. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó. Y en las cosas de Dios, todo tiene que ser así, por gracia. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos cuando los envió: de gracia recibieron, den de gracia. Cuando vayan a orar por los enfermos, de gracia. Cuando hagan lo que hagan, de gracia. Y algunos dirán: sí, pero el obrero es digno de su salario. Por supuesto que el obrero es digno de su salario. El que vive sirviendo a Dios también tiene que comer y también tiene que sostener a su familia. Pero nadie cobra a propósito para compartir bendiciones de parte de Dios. Así como el Señor no nos cobra por las bendiciones que nos da, sino que nos las da gratuitamente. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nuestro Señor Jesús nos dijo en Juan capítulo 7, que ya lo pasamos en el estudio con el pastor Iván, pero Jesús dijo en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y también dijo en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él es la fuente del agua de la vida. Es decir, así como un ser humano, un ser viviente, una planta, un animal, el agua es vital para que pueda subsistir en todo aspecto de nuestra vida espiritual, emocional y también física. Al final, en todo sentido de nuestra vida, nuestra comunión con Jesucristo es vital para que podamos sobrevivir, para que podamos encontrarle sentido a nuestra existencia. Dios es el único que puede colmar y suplir todo lo que necesitamos como seres humanos.
Y por eso nuestro Señor Jesucristo se nos ofrece, y así gratuitamente, la fuente del agua de la vida. Versículo 7, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas. Esto es algo que se ha ido repitiendo constantemente desde los primeros capítulos de Apocalipsis y ahora lo vemos hacia el final de Apocalipsis. El que venciere recibirá esta bendición. El que venciere heredará todas las cosas y Dios nos dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero ¿quiénes serán los que vencieren? Qué difícil será vencer. No es que tanto que el cristianismo sea fácil o difícil, pero todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos recibir la bendición de la salvación. Y no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios esfuerzos para merecer las bendiciones de Dios. El apóstol Juan nos lo explica en 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Repito, o lo hago en forma de pregunta, ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Tienes fe en Jesucristo? Ya venciste al mundo. Y en el versículo 5, 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquella confesión que hizo Pedro cuando dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, porque esto no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese reconocimiento de Jesucristo como el Mesías, como el Salvador y como el Hijo de Dios, ese reconocimiento de Jesucristo es lo que nos da acceso al reino de los cielos. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por eso andemos con confianza y con entusiasmo. Al que venciere, el que venciere heredará todas las cosas, nos dice nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Y quién es el que venciere? Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice esto, entre tantas y tantas bendiciones que nos da, tantas bendiciones espirituales que nos da nuestro Dios, tantas bendiciones que podemos recordarlas si leemos Efesios capítulo 1. Pero nos dice, el que venciere heredará todas las cosas. Aquí en la vida terrenal, por temas de herencias, los seres humanos se matan unos a otros. Las familias muchas veces se ven destrozadas por luchas internas, hermanos contra hermanos, hijos contra padres, padres contra hijos, primos contra primos, y la gente es capaz de estafar a sus propios parientes cercanos, incluso se han dado muchos casos de personas asesinadas por sus propios parientes por casos de herencia, pero mientras que los seres humanos se desviven por anhelar o por recibir herencias jugosas en una tierra que va a desaparecer porque cielo y tierra pasarán, o una vida que pronto se va a acabar porque no sabes si ahora estás acá, pero dentro de un año de repente ya no estás acá. Pero en cambio, Dios nos ofrece una verdadera herencia en el reino de los cielos. A los que lo aman, a los que vencieren, heredarán todas las cosas. Y Dios nos dice, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Todos serán hijos de Dios. Hay quienes heredarán el reino de los cielos, pero hay quienes no heredarán el reino de los cielos. Lo vamos a leer en estos próximos capítulos, estos próximos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Ahora mismo vamos a leer también. No va a ser para todos. Hay quienes sí heredarán y hay quienes no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué creo yo que sí voy a tener el privilegio de heredar el reino de Dios? Y voy a ser tan soberbio de decir que otros no van a heredar el reino de Dios. Es imposible que yo pudiera decir que yo sí voy a heredar el reino de Dios gracias a lo que yo he hecho, porque no he hecho nada para que yo me pueda merecer algo de parte de Dios. Pero mi Señor Jesucristo murió por mí. Mi Señor Jesucristo pagó un precio muy alto, derramando su sangre por mí. Y Él lo hizo todo, y me compró con su sangre. Y yo, en respuesta a su gran amor, lo único que he tenido que hacer es decirle, sí, Señor, te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida por completo. Toma mi vida, Señor. Y al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, me ha dado la potestad de ser llamado Hijo de Dios y de poder heredar junto con mis hermanos y ser
con Cristo coheredero del reino de los cielos. Pero aquellos que se niegan a arrepentirse, que se niegan a reconocer sus errores, que se niegan a pedir perdón por sus pecados y que se niegan a acercarse a su Creador, aquellos no van a heredar el reino de los cielos. Porque ¿por qué Dios va a obligar a alguien a pasar la eternidad con Él si es alguien que no quiere saber nada de Dios? Los que no quieren saber nada de Dios no van a pasar la eternidad con Dios, porque ellos mismos no quieren saber nada de Dios. Porque el que sí quiere saber de Dios, Dios toca sus corazones con su Espíritu Santo y ellos se arrepienten, piden perdón y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no hay punto intermedio. Hay quienes heredarán el reino de los cielos y hay quienes no heredarán el reino de los cielos. No existe un purgatorio, ni existe nada que se pueda hacer desde acá por aquellos que ya fallecieron. Los que ya fallecieron en el Señor están con el Señor, y los que fallecen lejos del Señor están en el Seol o en el Hades esperando el juicio final. Y después del juicio final, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida se fueron al lago de fuego por toda la eternidad. Continuamos, Apocalipsis 21:8. Sigamos leyendo. Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes estarán fuera? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos que ser muy agradecidos con Dios y muy humildes, porque la gran mayoría de todos nosotros habremos en determinados momentos tenido estas características: la cobardía, la incredulidad, abominables en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras actitudes hacia otras personas y hacia Dios. De repente alguien dice: no, pero yo nunca he asesinado a nadie, yo no soy homicida. Pero nuestro Señor Jesús nos dice que si odiamos a alguien o si insultamos a alguien, ya somos homicidas. Los fornicarios, aquellos que dejan el plan de Dios de lado para satisfacerse carnalmente fuera del matrimonio. Y eso está tan generalizado que es visto de la manera más normal. Y por eso es que la sociedad moderna ataca con tanta ferocidad a la familia tradicional. La familia tradicional es obsoleta. Ahora lo moderno es el sexo libre, la unión de parejas sin casarse y también la unión de personas del mismo sexo con tal que tengan relaciones. Pero nos dice la palabra que los fornicarios también estarán fuera. Y tenemos que decirlo por amor, para que tengan la misma oportunidad que hemos tenido nosotros de arrepentirnos. Los hechiceros, todos aquellos que practican o aman la adivinación, consultar a los muertos, consultar a los brujos, leerse las cartas, leerse las manos, y todos aquellos que están vinculados con pócimas, brebajes o drogas, drogadicción y todas esas cosas proscritas por la palabra de Dios. Los idólatras también tendrán su parte en el lago de fuego. Y entonces, por amor, tenemos que decir la verdad cuando la Biblia habla acerca de la idolatría, y no nos podemos quedar callados. Y la idolatría abarca muchísimas cosas, porque no es solamente la adoración de estatuas. Cuando tan de moda está, desde los tiempos de la Reforma protestante hasta la actualidad, criticar a la iglesia tradicional porque se han quedado con el error de adorar imágenes y de adorar estatuas, lo cual está mal y tenemos que decirlo. Porque la palabra de Dios nos dice que no nos hagamos imágenes de nada, de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y que no los adoremos y que no los sirvamos y que no nos postremos ante ningún tipo de imagen. Está mal, pero también hay muchos más tipos de idolatría. Amar a alguna cosa o a alguna persona más que a Dios es idolatría. Amar tu trabajo más que a Dios es idolatría. Amar a tu novia más que a Dios es idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso dentro de las iglesias cristianas, aquellos que se llaman creyentes o evangélicos o protestantes o como se llamen, aquellos que aman el dinero tanto que dirigen los ministerios hacia el fin de lucro por amor al dinero, son idólatras. Una idolatría vil, tan vil como la adoración a las estatuas, y una idolatría por la cual van a tener que responder al Señor también. No solamente
los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hay muchas listas en la palabra de Dios, en 1 Corintios 6, en Gálatas capítulo 5, en Efesios, aquí en Apocalipsis, listas de las cosas que los creyentes cristianos no debemos practicar porque hemos sido rescatados y hemos sido lavados por el Señor. Y si estamos cayendo en alguno de estos errores, grande es el Señor en misericordia para que le pidamos perdón, nos arrepintamos y que nos ayude con su Espíritu Santo a vivir una vida santa y piadosa, como nos lo recomienda el apóstol Pedro, sabiendo que todas estas cosas van a suceder. Y aquellos que practican todas estas cosas, que van a quedar fuera, tendrán su parte, dice, en el lago que arde con fuego y azufre. Ese lago que arde con fuego y azufre, en el estado eterno, ese es realmente el infierno, que en la actualidad todavía no ha sido estrenado, va a ser estrenado cuando el anticristo y su falso profeta sean arrojados ahí antes de empezar el milenio. Dice el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera muerte es la muerte física, pero la segunda muerte es la muerte espiritual y eterna. Esa muerte es una verdadera tragedia. La muerte física no es una tragedia para aquellos que están en Cristo. La muerte física no es una tragedia para aquellos que aman al Señor, que son temerosos de Dios y que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero la muerte física sí es una tragedia para aquellos que están muertos espiritualmente. Los que están muertos espiritualmente experimentarán la segunda muerte, que es la muerte eterna, la verdadera tragedia que puede suceder para un alma que ha sido creada originalmente para la gloria de Dios, pero que no quiere vivir ni permanecer en su existencia eterna en la gloria de Dios. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, este fue un evento hacia el final del tiempo de la tribulación, cuando 7 ángeles vinieron con las 7 copas de la ira de Dios durante el tiempo de la tribulación. Ese tiempo ya pasó, pero uno de los ángeles que siguen estando en todo el ajetreo celestial y en el servicio al Señor, Juan lo reconoce, y uno de esos ángeles es el que habla con Juan en este momento y le dice, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El Señor no se olvida de su pueblo, y su pueblo va a estar presente durante toda la historia de la redención, durante todo el tiempo, y hasta en el estado eterno. Las 12 puertas de la Nueva Jerusalén van a tener los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. El Señor no se ha olvidado, no ha descartado a su pueblo Israel. Dios ama a Israel, y nosotros los creyentes cristianos amamos a Israel, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a tratar nuevamente con su pueblo, y que un día todos los israelíes van a reconocer, todos los judíos van a reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Mashiach, como su Mesías, y se van a postrar ante Él. Al oriente, versículo 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, los 12 apóstoles representando a la iglesia al tiempo de la redención, después de que Jesucristo cumplió su misión en la cruz, con los cuales el Señor utilizó como elementos humanos para iniciar su iglesia, que es la novia, la esposa del Cordero justamente. Los nombres de los 12 apóstoles también recordados en los 12 cimientos de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Una gran pregunta para hacerle al pastor Lucho el domingo a las 5 de la tarde. Entre esos 12 nombres estará el nombre de Matías o el nombre del apóstol Pablo.
Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Cuando se miden las cosas con estas cañas de oro, entendemos que Dios está mostrando que esto le pertenece. Viene de Dios y es para nuestro disfrute y le pertenece a Dios. Y está completamente bajo el control de Dios. Versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura son iguales. Entonces, longitud, anchura y altura son iguales. Es decir, es como una especie de cubo, como un cubo. Ancho, largo, ancho y altura de la misma longitud, dice 12.000 estadios. A lo que medía un estadio, que creo que era alrededor de 180 y tantos metros, esto hace que esta longitud sea de aproximadamente un poco más de 2.000 kilómetros, 2.200, algo así, 2.000 kilómetros en medida humana, ¿no? Acá ya estamos hablando del estado eterno, en el reino de los cielos, pero un poco más de 2.000 kilómetros de ancho, 2.000 kilómetros de profundidad y 2.000 kilómetros de alto. Es casi como la dimensión de toda la luna, pero en cubo. Y algunos dirán, pero un lugar del tamaño de la luna para albergar a millones y millones y millones de redimidos, es que un espacio de ese tamaño, vamos a hacer una comparación, una referencia. Por ejemplo, ustedes saben cuánto mide de altitud la montaña más alta del Perú, el Huascarán. Mide 6.000 y pico metros, 6.800 metros creo de altitud, 6.800 metros. Es decir, 6 kilómetros, casi 5 kilómetros. Casi 5 kilómetros mide el Huascarán, casi 5 kilómetros de altura. El pico más alto del Perú, casi 5 kilómetros. Pero la Nueva Jerusalén va a tener de altura 2.000 kilómetros. O sea, frente a la altitud de la zona donde los seres humanos viven sobre la tierra, el monte más alto de la tierra es el monte Everest, que pasa por las justas 8.000 y pico metros, es decir, 8 kilómetros y pico. 8 kilómetros el monte Everest, desde el nivel del mar, el monte Everest mide 8 kilómetros. En 8 kilómetros de superficie sobre la faz de la tierra vive toda la población terrestre, en solo 8 kilómetros. ¿Se imaginan 2.000 kilómetros de altitud por 2.000 kilómetros de ancho y por 2.000 kilómetros de profundidad? Es decir, espacio va a sobrar, pero además de todo va a ser el reino de los cielos, y el reino de los cielos es infinito. Ese va a ser solamente un lugar, como un centro para estar ahí bajo el tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios, pero tantas cosas que van a haber indescriptibles. Versículo 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro y de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Son las descripciones que da Juan acerca de todas las piedras preciosas y el oro que va a abundar en un sitio maravilloso, mucho más lindo de lo que se puede describir con palabras humanas, solamente que el apóstol Juan está haciendo el intento de describirlo con sus propias palabras. Versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Cuando las personas acá en la tierra tienen mucho apego al oro, hay gente estudiosa de la Biblia que dice, no es para tanto si el oro va a ser el piso en el reino de los cielos, el asfalto en el reino de los cielos. Versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella, y el Cordero. Qué hermoso. Cuando nosotros asistimos a un templo es con la idea de congregarnos y que en medio de nosotros esté la presencia de Dios.
Dios permitió que su pueblo construyera el tabernáculo en el desierto y luego el templo en Jerusalén. Y era el lugar que representaba su presencia, aunque el mismo Salomón reconoció que en ningún lugar de la tierra, en ningún lugar del mundo físico, que los cielos de los cielos no pueden contener al Dios infinito. Pero ahora ya no vamos a asistir a un mero templo, ya no hay un templo en esta ciudad para congregarse, porque el mismo Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Siempre haciendo este énfasis, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios, Dios es luz, Dios es lo más puro, lo más santo, lo más lindo, y su luz lo ilumina todo. El que ama la luz se acerca a la luz, y la luz nos muestra nuestras cochinadas y nos muestra que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos que Dios nos limpie y necesitamos ser perdonados, que necesitamos que Jesús haya muerto en la cruz para que su sangre sea el pago por nuestros pecados, y ahora necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para purificarnos, pero queremos acercarnos a la luz. Y mientras más te acercas a la luz, más transmites la luz también hacia los demás. Pero allá ya no va a haber ni sol ni luna. Acá en la tierra la luz solar es una fuente tan fuerte, tan poderosa de energía, proveyendo de luz y energía a todo el planeta, pero allá ya en el estado eterno no se va a requerir, porque la misma gloria de Dios lo va a iluminar todo. La gloria de Dios ilumina la nueva Jerusalén, el estado eterno. Pero dice, la ciudad no necesita ni luna ni sol, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Total, ¿quién ilumina la ciudad? ¿Dios o el Cordero? Pero dice, la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, el Cordero también ilumina la ciudad, Dios ilumina la ciudad, Jesús es Dios junto con el Padre. ¿Quién es el templo? Ya no hay templo en la ciudad. El templo es el Dios Todopoderoso y el Cordero. El Cordero también es el templo junto con su Padre. Sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre en el trono de Dios. Lo vimos desde Apocalipsis capítulo 4 y 5, siempre nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero siempre juntos, siempre se menciona al Cordero junto a Dios e igual que Dios, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Obviamente todos los que fueron redimidos, todos los que fueron salvos. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo puedo saber si un día estaré allí para siempre? Muy simple, ustedes, queridos hermanos, tienen la respuesta en sus corazones. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y reconocieses con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice nuestro Señor Jesucristo, simplemente por fe. Gloria a nuestro Señor. Muy bien, terminamos el capítulo 21 de Apocalipsis y la próxima semana, Dios mediante, terminaremos el capítulo 22 y todo el libro de Apocalipsis completo. Vamos a orar. Bendito Señor Dios nuestro, te amamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por habernos permitido estudiar este capítulo 21 tan lindo del libro de Apocalipsis, después de haber visto tantas cosas tan fuertes, tantas circunstancias tan difíciles durante el tiempo de la tribulación y durante el tiempo de la obstinación de un ser humano impenitente que en lugar de arrepentirse blasfemaba en contra tuya. Y tú, Señor, después de un mundo, después de aplicar tu juicio sobre un mundo que merecía que tú actúes con justicia y con mano firme, ahora vemos, Señor, que por fin llega el tiempo del estado eterno. Gracias, Señor, por habernos hecho partícipes de tu salvación. Gracias, Señor, por habernos hecho partícipes de saber y conocer todas estas cosas. Pero ahora, Señor, mientras estamos aquí todavía, ayúdanos a ser responsables con aquello que nos has dado.
Te entregamos, Señor, nuestra vida por completo, nos encomendamos a ti, te damos la gloria, te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.